Sigamos con la serie La Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulo 13 al 17. El tema 4 es el lavamiento de la regeneración. Hoy es la parte 1. El lavamiento de la regeneración. Y como subtema, para que quede bien grabado aquí en la mente y discernido, puse limpieza de pecados y limpieza de carácter. Y hoy vamos a ver qué es la limpieza del carácter, lo que genera el lavamiento de la regeneración, ¿no? Los dos son parte, la limpieza de pecados y la limpieza del carácter, los dos son parte de nuestra salvación que Dios nos otorgó regalándonos por gracia, por medio de la fe. Y es el segundo, la limpieza del carácter, la consecuencia del lavamiento de la regeneración, que hoy veremos y la siguiente semana, si Dios permite. Adentrémonos entonces directamente al texto bíblico principal de hoy, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 11, Reina Valera actualizada. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, o sea, ya estaba sentado, pero se levantó, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedro le dijo: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: no todos están limpios. Amén. Sería de esperar que nuestro Señor Jesús comenzase su instrucción sobre la santidad con una lección sobre la necesidad de la limpieza. Todos nosotros hemos quedado manchados con un sinfín de actos, obras, actitudes pecaminosas. ¿O alguien no tiene pecado? Y es evidente que si alguna vez hemos de ser santos, como Dios es santo, nos hará falta, sin dudas, limpiarnos y limpiarnos constantemente. Y tampoco es de extrañar que el Señor Jesús, al ser el Maestro perfecto, como lo es, quisiese inculcar la necesidad de la limpieza moral, limpieza espiritual mediante una parábola. En este caso, una parábola puesta en escena, que sería el acto de lavar los pies a los discípulos. Sin embargo, repentinamente, en respuesta a un comentario de Pedro, nuestro Señor estableció un principio básico de la limpieza espiritual. El significado maravilloso salta a la vista y cautiva nuestra atención, no nos deja indiferentes. El Señor dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cómo que todo limpio? Usted pensará, ¿no? Todo limpio. ¿Cómo es posible estar
todo limpio, moral y espiritualmente, mientras aún estemos en este mundo y en esta carne. ¿Se refería tal vez Jesús al futuro? Sabemos que todos los creyentes un día estaremos en la presencia del Señor, completamente limpios, ¿no? Emblanquecidos, cuando lleguemos allá al reino celestial. Pero no se puede entender de esta manera el pasaje que leímos. Cristo no se refería al futuro. Sus discípulos evidentemente aún no estaban en el cielo, ¿verdad? Ahí estaban con Él en el mundo. A pesar de ello, Jesús les dijo, ya ustedes están limpios. Fíjense, eso es lo que les dijo Jesús. Ya estaban lavados, estaban completamente limpios. De ahora en adelante, los discípulos solo tendrían que lavarse los pies. ¿Qué nos enseña esta parábola escenificada ahí en el aposento alto? Miremos primero lo que aprendemos en lo que se refiere a lo de estar lavados. Primero, se trata de un lavamiento espiritual. El capítulo 13, versículos 10 y 11. ¿Que se trata de qué? De un lavamiento espiritual. Esto se desprende del comentario de Jesús a los discípulos. Ustedes ya están limpios, aunque no todos. De esto se desprende. El Evangelio nos explica por qué añadió, pero no todos. Sí, ahí está la clave. Cristo, ¿a quién se refería? A Judas, ¿no? Él estaba a punto de traicionarle y Jesús lo sabía. Los demás discípulos habían sido lavados y eran limpios. Judas no era limpio porque no había sido lavado. Jesús no quería decir que hacía tiempo que Judas no se había bañado, ¿verdad? No era que estaba oliendo Judas. Ay, oye, pues te estás apestando, Judas. No tenía nada que ver. Por eso se entiende que es espiritual. Quería decir el Señor, aunque Judas era apóstol, fíjense, Judas era apóstol de los principales entre sus discípulos. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que los habían mandado de 2 en 2? Y Judas mismo hizo milagros, sanó, echó demonios, profetizó, etcétera. Judas era apóstol, pero jamás había experimentado una limpieza interior, espiritual. No era un discípulo auténtico por eso, y nunca lo había sido. Si vamos al Evangelio al mismo de Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71, acompáñeme ahí unos capítulos antes, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos 70 y 71, Reina Valera actualizada dice, Jesús les respondió, ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? ¿Hablaba de quién? De Judas, hijo de Simón Iscariote, porque siendo uno de los 12 estaba por entregarlo. Y ahora viene la aplicación a nosotros. ¿Quién tiene el título de cristiano? ¿Verdad? Ya ni se diga apóstol, ¿no? O sea, somos cristianos, ¿verdad? Todos los que venimos nos decimos cristianos. Fíjense, incluso Judas, que tuvo un ministerio importante, una responsabilidad dentro del discipulado y del ministerio de Jesús. Y él falló. ¿Falló en qué? En que nunca fue lavado. ¿Alguno de aquí tiene una posición en la iglesia? Hay que recordar el ejemplo de Judas. Es un claro ejemplo, ¿verdad? Que eso no significa a veces ser cristiano. Volvemos al tema. Lavamiento entonces, el lavamiento total que estamos hablando, que Judas no participó. Entonces, no se realizaba con agua literal. No es un baño, ¿verdad? De agua literal, sino espiritual. Judas tal vez había sido bautizado, tal vez sea el apóstol, etcétera, pero no había sido lavado en el sentido espiritual. Este lavamiento es la limpieza inicial. En la parábola del lavamiento de los pies,
Pedro primero se oponía que Jesús le lavase los pies. Luego, lo acabamos de leer, se fue al otro extremo y dijo que le lavase no solo los pies, sino las manos y la cabeza también. Fue aquella petición por parte de Pedro la que provocó la respuesta de Jesús. El que está lavado no necesita sino que lavarse los pies, pues está todo limpio. Evidentemente entonces, primero hay que bañarse, ¿verdad? Por lo cual la persona queda toda limpia. Es por esto por lo que posteriormente solo hay que lavarse los pies. Asimismo, en la realidad espiritual a la que la parábola está apuntando, primero hay un baño. Se trata de la primera limpieza del discípulo. El lavamiento de los pies corresponde a una limpieza posterior, menos radical, pero también muy importante. El lavamiento inicial se realiza ¿cuántas veces? Una sola vez. La parábola se basa en una costumbre oriental muy extendida en aquel entonces. Al ser una persona convidada a un banquete, una fiesta, una persona primero se bañaba en su propia casa o en algún baño público, heredando las costumbres romanas y griegas, antes de acudir a la casa de su anfitrión. Mientras se dirigía al banquete, ¿qué pasaba? Sus pies, pues en esa época dijimos no había zapatos, tenis bien o botas, sino que eran puras sandalias. Sus pies se le pegaba el polvo, el barro que iba del camino. Por lo tanto, en el momento de llegar a la casa, salía un criado para lavarle los pies antes de que entrase a la sala donde se iba a celebrar la cena. Pero el criado no tenía que bañarlo otra vez, no hacía falta que se bañase. En la vida real, por supuesto, este convidado, este invitado tendría que volverse a bañar, porque nos ensuciamos día a día. Pero en lo que se refiere a la parábola, el baño se realiza una sola vez y no se tiene que repetir jamás, según lo que se infiere del relato del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y ocurre lo mismo con la maravillosa realidad espiritual a la cual apunta esa parábola. Tendremos que, fíjense, consultar el Nuevo Testamento para descubrir cuál es el significado preciso de ese baño que se da espiritualmente. Y mientras lo hacemos, ahorita vamos a hacerlo, vamos a recordar que debe de satisfacer 3 condiciones. Número 1, ese baño inicial, número 1, debe de tratarse de una limpieza espiritual. Sonará muy simple, muchos, pues es obvio que es espiritual, pero ni se crea, ni es tan obvio. Número 1, entonces debe tratarse ese baño de una ¿qué? Limpieza espiritual. Número 2, debe de ser una limpieza inicial, es al principio. Y número 3, debe ser una limpieza que se realiza una vez por todas. O sea, no hay un segundo baño espiritual. El baño de todo el cuerpo es el lavamiento de la regeneración. El tema de hoy. ¿Qué es ese baño del todo cuerpo? Es el lavamiento de la regeneración que vamos a ver entre esta enseñanza y la siguiente. Es tan importante este tema, mis hermanos, porque ya después al final los mencionamos, pero muchos que asisten a la iglesia y se dicen cristianos, incluso servidores, ministros, que se dicen profeta, pastores. Pues aquí está el caso de Judas, ¿verdad? Era apóstol, pero ¿qué no tenía? No tenía lavamiento inicial, no estaba nunca fue regenerada su vida. Algunas personas han creído que por el lavamiento de todo el cuerpo, Cristo se refería al hecho de que Él puede limpiar nuestras conciencias de la culpa del pecado, puesto que al morir en la cruz,
El Señor derramó sangre, pagó la pena por que nuestros pecados se merecían. Eso es cierto. Ahora bien, es una verdad maravillosa que en cuanto ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos garantiza que la sangre de su Hijo, su sacrificio en la cruz, Jesús, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7, para los que anotan, esa es la referencia. Primera de Juan 1:7. Y esta limpieza resulta tan completa, no es una limpieza así porque sí. Estamos hablando, es tan completa que Dios nos puede prometer nunca más acordarse de nuestros pecados y transgresiones. Hebreos 10:17, para el que anota. O sea, el Señor dice, te arrepientes y pones la fe en lo que hizo mi Hijo amado en la cruz. Entonces te limpio de todo pecado y nunca me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Esta es la base de nuestra confianza, de los que andamos por fe. Sin embargo, cuando vamos a hacer esa diferenciación que dije al principio en el subtema, cuando el Señor quiso simbolizar el hecho que mediante su sangre se borran y se perdonan nuestros pecados, ¿qué parábola utilizó? ¿O qué analogía utilizó? Llenó una copa de vino, no con agua. La entregó a sus discípulos la copa con vino y le dijo que las bebiesen, no que la empleasen para bañar. ¿Sí me entiende? O sea, eso está en Mateo 26, 27 al 28. Dice ahí en Mateo 26, 27, no lo busques, se lo leo rápido. Dice, tomando la copa, ¿recuerdan? Y habiendo dado gracias, él les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, o sea, simbolizaba su sangre en el sacrificio, la cual es derramada para el perdón de pecado para muchos. El símbolo que utiliza en esta parábola, puesta en escena en Juan capítulo 13, el que acabamos de leer, no es vino. ¿Qué es el símbolo? El agua. No es vino, símbolo de la sangre de Cristo, sino el agua. Escúcheme bien, vaya siguiéndome. Esto es importante para que usted también lo sepa bien y lo sepa explicar. Hay mucho cristiano que no ha nacido de nuevo. Bueno, por eso, perdón que dice una incongruencia, ¿no? Si no es nacido de nuevo, no es cristiano. Pero están en las iglesias pensando que son cristianos. Eso es lo que quise decir. O sea, el símbolo que está en Juan capítulo 13, ¿qué es? No es el vino que simboliza su sangre, sino ¿qué cosa? El agua. Apunta entonces a aquella otra limpieza magnífica que realizada una vez por todas, que Cristo nos ofrece a todo aquel que viene a Él con auténtico arrepentimiento y fe, que es el lavamiento de la regeneración, el tema de hoy. El significado y el efecto del lavamiento de la regeneración. En términos prácticos, ¿qué es el lavamiento de la regeneración? ¿Qué representa en la vida de una persona? Encontramos, mis hermanos, la respuesta en la carta de Pablo a Tito, donde no solo repasa esta idea con bastante detalle, la repasa el apóstol Pablo, sino que también la relaciona con su propia experiencia. Recordemos que Tito era uno de los compañeros de Pablo en sus varios viajes misioneros y le había ayudado a predicar el evangelio y a plantar iglesias de creyentes en la isla de Creta, donde después Tito se quedó como pastor. Pero en aquellos tiempos antiguos, los habitantes de Creta no tenían buena fama. ¿Recuerdan algunos así? Pues aquí es México. La cosa que me di cuenta cuando fui a Monterrey, ahora estoy en Guadalajara, me di cuenta de algo, la fama de los chilangos, le dicen, ¿verdad? De la gente de la capital. Pues no tienen buena fama. Siempre, no, es que allá en Monterrey siempre le echaban culpa de todo a los pobres chilangos. Y tenemos muchos hermanos allá, ¿verdad?
que los amamos, claro, ¿no? Pero estoy hablando de lo que dicen en el mundo. Y me dicen, ay, no, pues es que están robando muchas casas. Son los chilangos que vinieron, decía. Después los agarraban y eran colombianos o venezolanos o otros de otro país. Pero siempre los chilangos. Robaron las no sé qué, están robando muchos carros, yo sé, son los chilangos, los regios a todos le echaban la culpa. Y después vine aquí en Guadalajara y más o menos es igual, más o menos esa pica, ¿no? Como las Chivas contra la América, y tiene mucho de eso. O sea, pero pobres chilangos, ¿verdad? Y como ellos también los de Creta no tenían buena fama. Y dice así Pablo, él observa, dice, incluso uno de sus propios profetas ha dicho que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿A quién le gustaría que les diga así, verdad? Qué feo. Y uno se pone a pensar, digan, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No. Y lo dice en lenguaje bíblico. Imagínense el lenguaje del mundo, o sea, esto. No, ni quiero imaginarlo. ¿Qué se podía y se debía de hacer para ayudar a gente así? Eso es lo importante de este texto. ¿Qué es lo que se podía y se debía de hacer para poder ayudar a gente tan así, verdad? En primer lugar, según Pablo, necesitaban el perdón de los pecados concretos que hubiesen cometido, ¿verdad? Eso es en primer lugar. ¿Qué necesitaban? El perdón de pecados concretamente, de todo lo que hicieron, de todo lo que están haciendo mal. Y en el momento de ese arrepentimiento y fe, la sangre de Cristo sería suficiente, y subraya suficiente, para limpiar su conciencia de la culpa del pecado. ¿Qué es suficiente? El sacrificio de Jesús en la cruz es más que suficiente para limpiarnos nuestras conciencias de toda culpa de pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es importante. Esta es la piedra angular del cristianismo, mis hermanos. Por esto Cristo es la piedra angular, porque Él hizo esa obra. Sin embargo, es evidente que el mero perdón de los pecados, de nuestros pecados, en el caso de las personas, así como los cretenses, o como un servidor, o como ustedes, esto no sería suficiente. Con el perdón de pecados nomás, eso no sería suficiente. Ay, ¿cómo que no sería suficiente? Si ya dijo que era suficiente para justificación. Sí, para justificación. Deme chance. No sería suficiente. De hecho, mire, ¿para qué? Porque perdonar sus pecados sin hacer nada que arreglara el mal que había en sus caracteres sería desastroso en su vida. Imagínense, perdonarlo de todos los pecados y dejarlo así y encarnar los muchachos cretenses. ¿Qué serían de ello? A ver, ¿qué piensan ustedes? No, sería tremendamente desastroso. ¿Qué ejemplo darían como cristianos? Horrible. Pues pecarían pues igual que la gente del mundo. Se está dando cuenta la importancia, por eso este discernimiento, ¿no? Pablo sí lo sabía bien. Él dijo, el pecado mora en mí. No dijo, el pecado mora en él, en los cretenses. El pecado mora en mí, en todo ser humano. Y ese mal que está en nosotros debía de cambiar. Porque ahí iba a seguir. Porque somos de carne y hueso. No alcanza con solo ser perdonados de nuestros pecados en este sentido entonces, porque volveríamos a nuestras andanzas y una y otra vez, imagínense. Hay que arreglar el mal que mora en mí. De eso se trata la santificación. De eso se trata el lavamiento de la regeneración. Mi mal genio, mi mal carácter o forma de ser, mis deseos pecaminosos, mis anhelos centrados principalmente en lo de este mundo, que la Biblia llama la vanagloria de esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debía de ser arreglado. Si el Señor nomás nos perdona de nuestros pecados y ya y listo. Y bueno, y le seguimos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la gente del mundo y nosotros? Ninguna. ¿Se da cuenta de lo serio que es esto? Por eso le pido por favor que preste atención.
Porque aquí usted va a tener discernimiento de poder ayudar a muchos, entre comillas, hermanos, para sacarlos de su tibieza, de su dejadez, de su ociosidad espiritual. Esto, mis hermanos, si solamente el Señor nos limpia de pecados, sí, ya somos justificados, pero después nos deja tal cual como somos, con el mismo carácter horrible, con las mismas cosas y vicios horribles, con los mismos deseos y anhelos en la carne, pues eso sería una caricatura del Evangelio, mis hermanos. Sería una tragedia, no una bendición. Porque, ay, mira, ¿vieron cómo somos? Somos muy mal ejemplo de cristianos, no somos perfectos. Y la gente nos apunta con el dedo. Y eso se creen cristianitos, mira. Imagínense si nomás nos deja perdonando el pecado y después no, ya así como quiera. ¿Se imagina qué mal ejemplo dejaríamos de Jesús? Wow. Por eso yo lo llamo una caricatura nomás del Evangelio. Porque a Dios no solo, fíjense bien, esto es lo importante, a Dios no solo le interesa perdonar la culpa de nuestros pecados. También quiere liberarnos del poder y del hábito del pecado. Poner fin a las malas actitudes, mal carácter e inclinaciones perversas pertenecientes a lo más íntimo de nuestro corazón, desde donde brota todo acto pecaminoso, como dice Jesús. ¿Se da cuenta? Esto es importante, porque usted dice, hay cristianos que ni siquiera saben que tienen que nacer de nuevo, fíjense. Pero también, bueno, es el principio, ¿verdad? Juan capítulo 3, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Para ser parte de la familia del Dios. Pero hoy estamos aprendiendo algo un poco más profundo, que necesito que lo entiendan. Lavamiento de pecados y lavamiento de la regeneración que estamos aprendiendo. O sea, Dios no solo nos limpia de toda culpa del pecado, también nos libera y nos quiere liberar del poder del pecado, el hábito del pecado y poner fin a nuestro mal carácter, malas actitudes e inclinaciones perversas. Amén. Dicho de otra manera, no solo quiere borrar los resultados, sino también acabar con las causas. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero regeneración completa, el verdadero bañarse completamente, mis hermanos. Y cuando entendemos esto, podemos discernir más fácil y más sabiamente cuando nos encontramos con ese tipo de cristianos. Y lo digo entre comillas, yo sé que hay audios y en el audio no saben qué. ¿Por qué? Para ayudarlos, no para juzgarlos, sino para ayudarlos. Pero, ¿cómo se puede lograr algo así? Algo de no solo borra nuestros pecados, sino también, ¿qué hace? Nos limpia y nos va regenerando en nuestro carácter. ¿Cómo se logra algo así? Evidentemente no se logra de la noche a la mañana. No es algo fácil, así que ya se logró, ¿verdad? Ya soy cristiano y luego ya soy como Cristo. Claro que no es así. La Biblia en ningún lado enseña eso. La Biblia nunca da a entender que en el momento en que pongamos nuestra fe en Cristo, Él nos haga perfecto al instante. No es así. Ninguno de nosotros será perfecto hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Por otra parte, sin embargo, Cristo tampoco se desentiende de nosotros. No dice, ahora háganle como puedan. Esperando que hagamos lo que podamos para mejorar nuestro carácter y nuestras actitudes. No. Ha hecho una provisión, subrayero, provisión fundamental para nosotros. Según Pablo, ahora explica ahí a Tito, en la carta a Tito, ¿no? En el capítulo 3, fíjense, comienza de la siguiente manera. Dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, o sea, que no calumnien, que no digan mentiras,
que no sean pendencieros, que no busquen pleitos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En otra versión dice, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Ahí está. Ese es el carácter de Dios, ¿verdad? Tal vez les parezca que Pablo exigía demasiado. De hecho, se trata de una imposibilidad para las personas que eran, ¿recuerda cómo eran los cretenses? Mentirosos, o sea, incapaces de decir la verdad. ¿Cómo eran? La mayoría del mundo, muchos son incapaces de decir la verdad. Puras mentiras y una tras otra. Malas bestias. Malas bestias. Yo creo que aquí es un eufemismo grande, ¿verdad? Pero malas bestias, yo no sé cómo se puede traducir, pero así lo busqué y dije, ay, mejor ni lo digo. Y que significa propensos a asaltar, a agredir, a ser violentos, a pervertidos, mínima provocación y ya andan con todas sus clases de malas, ¿verdad? Y después le dice glotones ociosos, o sea, ansiosos de llenarse la tripa, ¿no? Sin jamás hacer un esfuerzo alguno, ni por los demás, ni siquiera por ellos mismos. Eso significa ocioso. Ni siquiera por ellos mismos quieren trabajar. Pero dice Pablo, pero no te desanimes, le dice. No te desanimes, le dice a Tito. Recuerda, y viene el versículo 3 del capítulo 3 de Tito, dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. ¿Vieron cómo la volteó Pablo a Tito? Yo creo que Tito andaba ahí bien estresado como pastor y nadie le hacía caso. Yo la verdad que a veces me sentí, no se cree. Y no, pues todo el mundo ahí rebelde y haciendo sus jugarretas y no obedeciendo, etcétera, etcétera. Y Pablo se la volteó a Tito, fíjense. Le dijo, tú y yo también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Fíjense lo que les dijo bien claro a Tito. Y lo dijo en una carta pública que él sabía se iba a leer a toda la iglesia. Y después la copiaban y la leían a otras iglesias y ahí se iban copiando. Y así nos llegó a nosotros 2000 años después. Yo digo, Pablo, qué humildad que tiene, ¿verdad? Porque generalmente las personas en el mundo como son, quieren tapar todo lo que hicieron mal al fondo, ¿verdad? Lo tapan y hasta hacen cosas malas para taparlo. Pero no, ¿cómo es el cristiano? ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? Exhibir para edificar a los otros. Gran apóstol Pablo dijo que mira, nosotros también éramos como ustedes cretenses. Yo creo que los cretenses se quedaron, wow, mira, somos un desastre y era un desastre también. El gran Pablo. En el versículo 5, un poquito más abajo, dice, éramos aborrecibles y odiándonos, pero dice, pero Dios nos salvó. ¿Sí me entiende? Pero yo soy yo aguanté vara y me transformé en un santo. No, pero Dios nos salvó. ¿Cómo? Alguien pregunta. ¿Por qué medio? ¿Con qué método? Tal vez creamos que ya contamos con la respuesta a esta pregunta, sin mirar detenidamente lo que dice el apóstol ahí en ese capítulo. Nosotros diríamos, Dios salva a Pablo y a Tito por la sangre y el sacrificio de Cristo. Y yo digo amén. Y esto evidentemente es verdad. Por la sangre y el sacrificio de Cristo, Dios pudo dar a Pablo y a Tito el perdón completo de todos sus pecados. Todo fue perdonado. Y pudo limpiar tanto Pablo como Tito su conciencia de la culpa del pecado. ¿No ven que dijo que eran aborrecibles? Que estaban esclavizados a pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. O sea, eran vidas horribles, tanto de Tito como de Pablo.
Pablo lo exhibe a Tito diciendo, mira, tú y yo éramos así. Ya. No te andes quejando tanto de nuestros hermanos cretenses. Tú y yo éramos así. Así que Pablo y Tito, claro que fueron perdonados de todos sus pecados, limpiados de su conciencia, de la culpa de todos esos pecados, por la sangre de Cristo. Mas esta no es la respuesta que Pablo da aquí, en la carta a Tito. Porque aquí Pablo no se refiere a la culpa de los pecados. Ya ven, por eso hice la diferenciación al principio, para que lo tenga todo el tiempo ahí, separado. No es que quiero que lo piensen siempre separado, sino lo estoy separando para discernirlo. ¿Está bien? Entonces, Pablo no se refiere entonces a la culpa de sus pecados, se refiere más bien a todos aquellos defectos que desfiguran su personalidad. A eso se refiere. ¿A qué se refiere? Que Cristo nos perdonó el pecado. No. Se está refiriendo al lavamiento de la regeneración, que a todos esos defectos que hacen que nuestro carácter sea feo, que nos pervirtamos, que seamos como esos de repente el antiguo y el viejo hombre, ¿verdad? Todas aquellas manchas y arrugas que echaban a perder el carácter de nuestra conversión, del convertido, el carácter de Cristo en nosotros, por así decirlo. No fue la sangre de Cristo lo que resolvió el problema de estas imperfecciones, de estas manchas y arrugas en nuestro carácter. ¿Qué fue entonces? Vamos a la respuesta bíblica. Escuchemos la respuesta del propio Pablo que nos ofrece ahí mismo en Tito capítulo 3, versículo desde el 4. Se lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia. Ahí viene, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Que Él derramó, el Espíritu Santo, Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Si vemos, esto es a donde apunta lo que Pablo dice aquí en Tito, el lavamiento de la regeneración. Es lo que ayuda a que nuestro carácter se vea cada día más como el de ¿quién? Como el de Cristo, como el de Dios, generando los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan los frutos del Espíritu? Son pues el amor, la mansedumbre, el control propio, la benignidad, la bondad, la fidelidad. Todas esas cuestiones no salen del hombre. Ay, esa persona es bien amable, esa persona es bien amorosa, esa persona es bien fiel, esa persona es bien mansa, esa persona es bien, tiene un dominio de su carácter muy bien, así, muy firme. Pero todo eso, según la Biblia, no sale de nosotros, sale de Dios, porque es su carácter. Y Él pone a su espíritu en nosotros para que nosotros reflejemos ese espíritu. Entonces, hay una doble función del lavamiento de esta regeneración que estamos aprendiendo. Vamos a ello. Esta descripción de la experiencia inicial de la salvación, yo creo que todos más o menos se acuerdan las fechas en donde fue salvo. Algunos saben que hubo un evento, otros saben hasta la hora, el día, el lugar, todo, ¿verdad? Bien específico. Otros no, de repente ven que ya no les gustaban las cosas como antes, ven que ya tienen una manera de discernir lo espiritual, que ya no le gusta la fiesta, ¿no? Etcétera. Entonces, cada quien tiene su experiencia de su salvación. Pero la descripción de la experiencia inicial de la salvación nos plantea siempre dos ideas. En primer lugar, se trata de un lavamiento, dijimos, un lavamiento, una limpieza de todo aquello que sea sucio, que esté contaminado, o sea, el pecado.
Su sacrificio en la cruz nos limpia de todos nuestros pecados. Ese es el primer lugar de la salvación. La primera idea es el lavamiento de nuestros pecados. En segundo lugar, la idea es una regeneración, la implantación, lo repito, la implantación de una nueva vida, un nuevo orden de vida. El Espíritu Santo nos lava al confrontarnos con todo lo malo y erróneo que hay en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos y en nuestros deseos que se manifiestan. Nos confronta. ¿Cómo nos lava el Espíritu Santo? Confrontándonos con el mal que mora en mí. ¿Cuántas veces se sintió confrontado en una prédica? Es así como opera el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estando solo, sola, o en el trabajo, o en el lugar de estudio, en donde sea que sea, si va a hacer algo malo, el Espíritu Santo lo confronta? A diario debe ser eso. El Espíritu Santo nos hace resentirnos de la suciedad de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan. Lo cual nos lleva a que cuando nos confronta y nos resiente, nos sentimos arrepentidos, nos lleva al arrepentimiento y a repudiar todo aquello. A un nivel más profundo, nos lleva a comprender que a pesar de que todos nuestros esfuerzos por mejorarnos a nosotros mismos, no lograremos erradicar principalmente el mal que hay en nosotros. Necesitamos un Salvador. Esa es la clave, ¿verdad? Necesitamos un Salvador. En nuestro fuero interior gritamos: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Cuántas veces no hago el bien que quiero hacer? ¿Cuántas veces hago el mal que no quiero hacer, que quiero evitar? Eso es lo que decía Pablo en Romanos 7, ¿no? Versículos 15 al 25. Y nos lleva entonces al punto donde ya estamos preparados para encajar todos los cambios de estilo de vida que serán necesarios si de aquí en adelante queremos recibir a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero Cristo tampoco se conforma con dejarlo así. No nos deja solo con nuestros nuevos deseos de llevar una vida santa. Porque ya quiero llevar una vida santa, ay, el mal mora en mí, ya Cristo me perdonó, estoy agradecido, ay, quiero hacerlo, quiero ya ahora dejar de pecar, etcétera, etcétera. ¿Y nos deja solo? No, esa es la promesa del Espíritu Santo. El Señor no nos deja solo con nuestros nuevos deseos bonitos de llevar una vida santa, no. Ni se conforma con exhortarnos a intentar hacer el bien y vivir una vida cristiana. Lo voy a exhortar por medio del pastor, por medio de la Biblia, por medio del hermano, tal. Su provisión, y subrayo otra vez esa palabra, provisión, proveer, va mucho más allá. Implanta en nuestro ser la misma vida del Espíritu de Dios. Una clase de vida completamente nueva y sin mancha alguna, que jamás habremos conocido. Una vida con nuevos poderes y nuevos deseos y una nueva capacidad, y eso es subrayarlo también, una nueva capacidad, o sea, poder hacerlo, ¿no? De llevar una vida agradable a Dios. Puesto que se trata de la vida del propio ¿quién? Del propio Dios, del Espíritu Santo. Con esto yo creo que es el discernimiento más que suficiente de saber. Porque cuando Él dice, por sus frutos los conoceréis.
Esto no quiere decir que cuando una persona pone su fe en el Salvador y recibe la nueva vida del Espíritu de Dios, se vuelva perfecta en el acto y que el principio del mal desaparezca enseguida de su vida. Lo que sí significa es que ahora, dentro de la vida de aquella persona, de usted y de mí que hemos creído, actúa otra clase de vida, capaz de ir superando todos los malos deseos y las malas actitudes, las cosas erróneas que haya en nuestro corazón profundamente pecaminoso. Esto es lo que ocurre con la provisión de Cristo para nuestra santidad. No nos exige que procuremos lograr la santidad por nuestros propios esfuerzos. Tampoco se trata de que no vaya echando Él una mano, ¿verdad? De tanto en tanto en nuestra lucha por lograrlo. Cristo nos ayuda, claro, de maneras que a veces usted ni yo sabemos. Que después Él, ay, ¿a poco aquí fuiste tú, Señor? Iba directo acá, me iban a chocar y tú me ayudaste aquí. Iba a hacer esto, pero tú mandaste a alguien para que no siga ahí la pelea en esto, y etcétera, etcétera. No significa que también no nos ayuda, no intercede de ese tipo de maneras. También lo hace. Pero ha hecho algo mucho más asombroso que todo esto. Esto mucho más asombroso que eso. Comienza el proceso de hacernos santos dándonos la dádiva, el regalo de la nueva vida del Espíritu Santo. Eso es lo más grandioso y asombroso de todo esto, mis hermanos, del ser cristiano. Es una vida perfectamente pura, puesto que es la vida misma de Dios. Es una vida incorruptible que no se marchita jamás, dura eternamente y es todopoderosa. Esa vida, usted y yo, lo que hemos creído genuinamente en el Señor, la tenemos en nosotros. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Que habla de esta nueva vida, dice en la Reina Valera actualizada, 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad, o sea, hay que ser obedientes a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de la simiente, la semilla de Dios, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. ¿Cuántos hemos nacido de la palabra viva y permanente de Dios? Esa es la regeneración. 2 Corintios 5:17, Reina Valera actualizada, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, usted se puede ver en el espejo y es la misma persona. Y hasta se ve más feíta y dice, no, ¿por qué? Porque va envejeciendo, vamos envejeciendo, ni modo. Pero dice la Escritura, no, que nueva criatura somos. Porque hay una renovación total y absoluta de nuestro ser interior. El mismo Espíritu de Dios viene a morar a mí. Hay una vida nueva en comunión con mi ser interior. En cuanto experimentemos este lavamiento de la regeneración, una vez que, ¿cuándo lo experimentamos? Cuando recibimos este don del Espíritu Santo. La operación no se tendrá que repetir ya más. Es una sola vez. Ocurre en el terreno espiritual lo mismo que en el terreno físico, dice la palabra. No solo tiene que, solo se puede nacer una sola vez. El Señor dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. No dijo, pero puede haber casos que tenga que lavarse todo de otra vez. No dice eso. También en Juan 3 dice, pues lo mismo. O sea, la idea del Señor es bien clara. El lavamiento total de la regeneración, o sea, el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez y todo limpio.
Esto es tan maravilloso. Miren, esta idea a veces hay que ponerse a meditar en estas cosas. Es tan maravilloso esta idea. Por eso dice en la Biblia que esto es algo que nunca nadie ha entendido, que nunca nadie pudo haber pensado, un plan así tan magnífico. El mismo Señor morando en los que hemos creído. Y el Señor sí lo dijo. Y no se trata de ninguna exageración lo que acabamos de decir. Podemos, por tanto, nosotros regocijarnos, alegrarnos y cobrar confianza de la seguridad de lo que hemos creído. La parte más importante del proceso de nuestra santificación se ha logrado para siempre en el momento cuando pusimos nuestra confianza pura y absoluta en Cristo Jesús. Hay un error que debemos de evitar. Con esto voy a ir cerrando el día de hoy. En otra parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, de la manera más amable, pero firme, que a él le caracterizaba, nos recuerda algo importante, que es por qué no llegan a comprender a gente. Y por lo tanto no llegan a experimentar esta regeneración personal, interior, espiritual. Que algunas personas profesan ser creyentes de labios, dicen sí, yo soy cristiano y hasta se saben las alabanzas, se saben versículos, pero se encuentran en graves problemas según el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque no llegaron a comprender este mensaje que hoy hemos expuesto. Porque no comprenden, porque no entienden, luego no pueden experimentar el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántos hay cristianos que una y otra vez sobre los pecados, los mismos pecados? Y yo mismo también he caído una y otra vez en un solo pecado. Yo no me hace fácil, como dijo Pablo aquí a Tito, ¿verdad? Empezó a recordar y digo, en algunos pecados sí me tardé mucho, Señor. Eso es lo que mi análisis decía cuando estaba estudiando esto. En algunos hasta me sorprendí, porque el Señor me recordaba cosas que yo me había totalmente olvidado. Y dije, no, mira cómo eres de necio. Fíjate tú, una y otra. Pero entendamos, tenemos que comprender para poder experimentar esta regeneración espiritual. Y el apóstol Pedro recurre a una ilustración muy vívida para explicar lo que quiere decir. Vayamos juntos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22, lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice así, versículo 17, estos individuos, está hablando ahora de los falsos maestros, falsos profetas, pero se puede generalizar una extensión, ¿no?, de la gente que dicen ser cristianas, pero no lo son. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapan de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Otras personas dicen, uno es esclavo de aquello a lo que obedece. Versículo 20. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Aquí viene la advertencia. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar
el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Hay cristianos que dicen que la vida santa no, y se basan, Cristo, yo creí, me arrepentí. Aquella noche en 1990, que estaba en un concierto de no voy a decir quién, cantante cristiano, y había luces y pum, y humo, y todos estaban llorando, arrodillando y gritando en lenguas, y yo pues, me ganó el sentimiento, y me arrepentí, me arrodillé y creí. Y Cristo me lavó de todos los pecados. Y después yo nomás ando confesándolos al Señor, y el Señor es fiel y justo y me perdonará siempre todos los pecados, y todos los días cometo los mismos. Y hasta a veces siguen aumentando los pecados en mi vida, pero estoy seguro que el Señor ya me perdonó todos los pecados. ¿Será así? La Biblia, aquí lo acabamos de leer, dice que no. Dice que le hubiese sido mejor no haber conocido nada del Evangelio. Yo sé por qué lo dice. Recuerdan que hay la salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Pero los que nunca escucharon de Jesús, como nuestros ancestros aquí, pues aquí ustedes los mexicas, vamos a ponerle, y los míos allá en Corea, que puros ahí tótem, ¿verdad? Y puro confucianismo y budismo. Y yo digo, había gente que vivía por conciencia, Romanos capítulo 2. Y la conciencia es la ley de Dios en el corazón. Entonces, hay gente que viviendo por conciencia puede alcanzar la gracia de Dios, dice la Biblia. Pero, por eso dice acá Pedro, les hubiese sido mejor ni haber conocido. Porque con la conciencia quizá de panzazo pasaban. Y ahora, pues ya saben. Y rechazan el sacrificio de mi Hijo amado. En lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir. El mandato, hay un mandato, el mandato de vivir, dice aquí Pedro, ¿de qué? Una vida santa. ¿Cómo que la vida santa no es algo secundario? Así dicen muchos ahora. Yo a veces me sorprende. A veces ya ahí hay un grupo de pastores y miren lo que anda diciendo este fulano, para que sepamos, ¿verdad? Yo veo a veces, me duele en el alma, en lo profundo del alma, escuchar a alguien que se dice que es hermano y está diciendo tipo cosas que no importa. Puedes tener novias y fornicar, tener cosas extramatrimoniales, y yo estaba, ¿qué onda esta gente? Y el mandato que se nos dio de vivir una vida santa, ¿y para qué se nos dio el Espíritu Santo? Hoy lo aprendimos, mis hermanos. Hoy aprendimos por qué se nos dio el Espíritu Santo. No es para que nosotros somos como dioses. O sea, no, es para vivir una vida santa, para que este carácter horrible, estos deseos pecaminosos que moran en nosotros, salgan y empiecen a ser moldeados a la imagen de Cristo. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Sean santos porque Dios es santo. A eso se refiere. Y aquí Pedro lo está diciendo de una manera firme, llena de amor, pero con una firmeza que hasta alguno diría, le falta amor, ¿verdad? O sea, los cristianitos de ahora, ¿verdad? Los modernos. Versículo 22, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Fíjense cómo dice el apóstol, yo no soy. Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Yo cuando veo esto digo, híjole, qué tremendo era Pedro, Él no se quedaba calladito, se ven bonito, ¿verdad? Él decía la verdad, tenía que decir la verdad por amor, porque si iban a perder toda esa gente, si alguien no les decía la verdad, como Juan el Bautista les decía víboras a los fariseos para que se arrepintiesen. Fíjense cuando Pedro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Eso nos trae a la memoria de una fábula muy famosa de la Grecia antigua, que se titula, esa fábula, La cerda que se tomó un baño. Así se titula. Y habla fácil, rápido, se lo digo, cerrando el tema de hoy. Una vieja cerda había ido mirando cómo las damas de una ciudad entraban en un balneario público para bañarse.
las veías él entrar así, después las veías salir de nuevas, así, glamorosas, hermosas, elegantes, con sus vestidos impresionantes. Entonces la cerda decidió, por tanto, seguir su ejemplo de las damas e intentar ser ella misma también una dama, una damisela. Entró en el balneario, se hizo frotar el rabo, de rabo a cabo, dicen, ¿verdad? Y salió ella desprendiendo aromas de fragancias, de perfumes, se vistió en un vestido hermoso, se puso joyas, se maquilló y comenzó a pasearse arriba y abajo por las calles principales de la ciudad, haciendo lo posible para comportarse como hacían aquellas damas. Y durante un buen rato, dice la fábula griega, más o menos se las arregló la cerda, hasta que se topó, ¿saben con qué? Con un charco de agua sucia y bien barrosa. Yo creo que se le empezó a temblar, ¿verdad? Le agarró el tic. Se empezó a sudar, ¿no? No, dijo, ya me valió, dice, ¿no? Abandonó todos sus esfuerzos por ser una dama y se lanzó al agua embarrada, revolcándose en el barro. Esto, por supuesto, puso fin a su intento de conducirse como una damisela, ¿verdad? Se acabó. En lo que tenemos que fijarnos es el motivo de su fracaso. Fracasó porque la cerda cometió el error de pensar que para convertirse en una dama ella solo tenía que imitar el comportamiento de una dama. No. Por tanto, ella pensó mal, se hizo limpiar por fuera, pero por desgracia no sufrió ningún cambio por dentro. Para que aquella vieja cerda, perdón, suena feo, ¿verdad? Pero estoy hablando de la fábula griega, ¿no? Se convirtiese en una dama, lo primero que necesitaba era cambiar interiormente y recibir la vida y la naturaleza de una dama. Dicho de otra manera, hacía falta que naciese de nuevo. Sin esta regeneración interior, todo intento de comportarse como una dama sería en vano. Algún día iba a fracasar, tarde que temprano. Pedro, el apóstol, alude a esta historia para recordarnos, es Pedro el que cita esta historia griega, no soy yo, para recordarnos que corremos el peligro de cometer el mismo error que la cerda. Ya no le dije vieja porque sonaba bien feo. Muchas personas lo cometen. Eso es lo triste, mis hermanos. Deciden que les gustaría ser cristianos. Bueno, en esta época ya ni hay ejemplos buenos, de verdad. Pero en general, durante milenio, cuando veían a los cristianos decían, wow, yo quiero ser como él. Porque mira, allá todos transan para avanzar, dicen malas palabras, le son infieles a su esposa, a su marido, tratan mal a tales personas, no les pagan a sus empleados, etcétera. Pero mira, los cristianos son bien rectos, son bien fieles, nunca hablan mal, siempre proceden bien. Y observan cómo los cristianos se comportan. Y entonces ellos mismos dicen, yo quiero ser como ellos, así como la cerda con las damas. Y van a la iglesia, se aprenden los himnos, las alabanzas, empiezan a aprender a orar, ayudan a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan que si se esfuerzan ellos con suficiente empeño por hacer todas esas cosas de cristianos, llegará el momento cuando podrán llamarse cristianos también? Cualquier analogía con la realidad y con gente conocida es mera coincidencia. Durante una época, estos, entre comillas, cristianos consiguen limpiar y arreglar sus vidas, de cierta manera consiguen cierta reforma moral. Y lo atribuyen a un auténtico progreso en el camino de la santidad. Sin embargo, una reforma exterior no es lo mismo que una regeneración interior. De hecho, jamás han recibido la vida del Espíritu de Dios en su ser, en lo más mínimo. Al no haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios, nunca han comenzado siquiera el camino de la auténtica santidad.
y corren el peligro de verse abocados al desastre, según lo que dice Pedro ahí en su segunda carta. El gran problema, mis hermanos, es que muchos mueren sin saberlo. Y eso a mí me dolía en el alma cuando yo estaba preparando esto, porque muchos mueren sin saberlo. No hay nadie como Pedro, como Pablo, que les advierta. Yo les pido, y con esto cerramos la primera parte para seguir la siguiente semana, donde vamos a aprender lo que es la diferencia con el ser, ¿cómo se dice? Bautizados en el agua, literalmente, y ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento, de esto que acabamos de hoy de escuchar, porque tiene su fundamento en el libro de Levítico y Éxodo, y vamos a ver todo eso la próxima semana. Pero le invito a que se ponga de pie, por favor, y cierre sus ojos, y Dios ahora le va a poner en su corazón personas de esta congregación, de su familia, de su trabajo, de gente que se le cruce. Yo sé que el Señor ahora va a obrar, le va a poner alguna persona, alguna cara. Y ore por esa persona, interceda por amor por esa persona, como lo hizo en aquella ocasión el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que intercedieron por todas estas personas que sin saber que van a camino de destrucción, piensan que son cristianos, pero nunca fueron regenerados por el Espíritu de Dios. Oh Señor, te pedimos en este instante por todas aquellas personas que han venido a esta congregación siquiera una sola vez, a todos nuestros familiares, a todos nuestros conocidos, a toda esta colonia de Vicente Guerrero, mi Dios, te pedimos, Señor, que tú intercedas por todos aquellos que dicen que van y que son amigos tuyos, que son hijos tuyos, que son cristianos, pero no han comprendido el verdadero camino de la verdad. Están siendo como aquella cerda que quiso hacerse como dama y que Pablo cita en su segunda carta, como esa cerda que se vuelve a revolcar en el lodo, porque su naturaleza verdadera es esa. No ha cambiado la naturaleza, no ha recibido tu naturaleza perfecta, la única que nos puede hacer cambiar este carácter malo, estos malos pensamientos, estos malos deseos, y transformarlos cada día más a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, que nos ha dado el ejemplo de un carácter como el tuyo, lleno de amor, lleno de bondad, de misericordia, de humildad, de dominio propio y de fidelidad. Ese es tu carácter, Señor. No queremos seguir transformando en este camino de la santificación. Ayúdanos, Padre, porque nosotros somos muy débiles. Solo en ti podemos lograrlos. Humíllanos. Ayuda a todas aquellas personas que has puesto en nuestro corazón para que también les recuerdes el verdadero camino. Y no les digas en aquel día: apartaos de mí porque no los conozco. Qué terrible es esa situación, Señor. Oh Señor, por favor, ayúdanos a que no haya gente así en nuestro alrededor. Ayúdanos a tener el valor y el amor para poder predicar tu evangelio y tu santidad a todas estas personas. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios nos use,